La Biblia es más que un libro de fe, también es una parte de la historia. Acontecimientos escritos hace miles de años que dieron forma a naciones, culturas y al propio destino de la humanidad. Durante muchas generaciones muchos dudaron, llamaron leyendas a las historias, relatos sobre el diluvio, la caída de ciudades, los viajes de pueblos e incluso la vida de Jesús. Pero en el último siglo se han hecho descubrimientos. A partir del estudio y el conocimiento, restos enterrados en la tierra, antiguos escritos, muros derrumbados, piedras con inscripciones. Todo esto parece confirmar lo que está escrito en la Biblia. Se dice en el Salmo que la palabra de Dios es verdad y que sus mandamientos permanecerán para siempre. Ahora, vamos a ver los 9 eventos mencionados en la Biblia. Son eventos que tienen evidencia histórica y científica. Y quédate hasta el final porque el último podría ser el más sorprendente. Lo más sorprendente de todo es que también se dice en una carta que todas las escrituras tienen el propósito de enseñar, advertir, corregir y guiar. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Primero, el gran diluvio de Noé. Esta es una de las historias más debatidas en la Biblia. Durante muchos años esto fue considerado como una fantasía, solo una manera de explicar los desastres. Pero mientras más se estudia la historia y la tierra, más evidencia aparece. Señales de un diluvio enorme. Un evento recordado por diferentes culturas en todo el mundo. Según el libro del Génesis, las aguas subieron y cubrieron toda la tierra. No fue solo una simple inundación. Fue un evento que cambió el mundo. Y sorprendentemente hay rastros de esto en diferentes partes del planeta. En la década de los 20, un arqueólogo británico excavó en la antigua ciudad de Ur. Debajo de las capas de tierra, descubrió una gruesa capa de barro y arcilla, casi varios pies de grosor, una señal clara de una gran inundación. Esto no fue una lluvia común, fue un desastre que borró comunidades y que hizo que la civilización comenzara de nuevo. No solo ahí se encontró este tipo de evidencia, también hay en otras ciudades antiguas como Shuruppak y Kish, y hay un detalle sorprendente. Shuruppak se menciona en antiguos escritos como el lugar de una persona que sobrevivió al gran diluvio, una historia casi igual a la de Noé. También hay estudios que dicen que hubo una gran inundación en la región del Mar Negro unos 5000 años antes del nacimiento de Cristo. Un suceso que pudo haber dejado recuerdos en diferentes culturas y que posiblemente dio origen a estas historias. Una historia que hasta ahora sigue siendo estudiada. Algunos científicos creen que el agua del Mediterráneo se vertió en el Mar Negro. Esto sucedió cuando se rompió el estrecho del Bósforo y causó una inundación masiva. En poco tiempo, el Mar Negro se expandió enormemente. La pregunta ahora ¿es posible que este sea el origen del recuerdo del gran diluvio que se difundió en diferentes culturas? Muchos expertos dicen que sí. Pero la historia no termina aquí. En todo el mundo, más de 270 culturas antiguas tienen historias sobre inundaciones. Casi todos los detalles son similares. Los sumerios tienen una historia sobre una persona que fue salvada de un gran diluvio. Los babilonios tienen la historia de Utnapishtim. Él construyó una gran embarcación y soltó un pájaro después del diluvio. Entre los nativos americanos también hay historias de inundaciones que cambiaron el mundo. En China hay una leyenda sobre una gran inundación que casi destruyó a la humanidad. En Sudamérica también hay historias sobre castigos traídos por el agua. Diferentes lugares, diferentes culturas, pero un solo recuerdo. El mundo fue sumergido en agua. Algunos sobrevivieron y la vida comenzó de nuevo. ¿Qué significa esto? Esto muestra que la historia del diluvio no es solo para un grupo, es un recuerdo de toda la humanidad, como una huella en la mente humana. En el libro del Génesis la explicación es clara. No es un accidente, es un juicio contra un mundo lleno de violencia y maldad. Ahí se dice que el mundo se volvió malvado, y Dios lo vio. Otra cosa sorprendente es el diseño del arca. Al principio se burlaron de eso. ¿Cómo podría sobrevivir una gran embarcación de madera en medio de una inundación? Pero los ingenieros modernos lo intentaron, usaron las medidas que están escritas en el Génesis. Y el resultado, sus proporciones son perfectas para resistir olas fuertes. No es rápido, tampoco es electrónico, pero es muy resistente. Es casi imposible que se voltee. Y hay otro detalle. En las montañas de Turquía e Irán hay historias sobre un gran barco que quedó varado en la cima. Hasta ahora hay expediciones que dicen haber visto una estructura extraña entre el hielo y las rocas.
puede que sea parte del arca. Entonces, ¿qué podemos decir? La historia del diluvio no es solo un cuento. Se puede ver en la tierra, en el conocimiento, en la historia y en los recuerdos de diferentes culturas. Un acontecimiento que pudo haber cambiado el mundo y hasta hoy sigue siendo estudiado. Y gracias a Noé, algunos se salvaron. Un nuevo comienzo para el mundo. En una carta se dice que el mundo de entonces fue sumergido y destruido por el agua. Esto no es una leyenda, es historia. Y las piedras, las ruinas y los escritos de la gente parecen probarlo. Ahora, lo segundo, la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse, pero en vez de dispersarse por todo el mundo, eligieron permanecer juntos. Pero faltaba algo. Dios no estaba presente. Se unieron a su propia manera. Según el Génesis, dijeron que construirían una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Querían hacerse un nombre por sí mismo y no querían separarse. Esto no era solo un simple proyecto, era una clara rebelión contra Dios. Era un símbolo de orgullo y la creencia de que el ser humano puede lograr todo sin la ayuda del Creador. En Mesopotamia, los arqueólogos han hecho descubrimientos. Estructuras gigantes hechas de ladrillos de barro. Se llaman zigurats. Son edificios escalonados que llegan a lo alto del cielo. No son viviendas. Son lugares de adoración. Uno de los más famosos está en Babilonia. El significado de su nombre es fundamento del cielo y la tierra. Según los antiguos escritos, era muy alto, como si atravesara el cielo. Hubo un antiguo historiador que escribió sobre esto. Él describió la altura y el tamaño de la estructura. Por eso no es sorprendente que muchos lo relacionen con la Torre de Babel. Esto muestra el deseo del hombre de controlar el poder y de elevarse por encima de Dios. Pero algo sucedió. En el Génesis se dice que Dios confundió su idioma. De repente ya no se entendían entre ellos. Su unidad fue destruida y se vieron obligados a dispersarse por diferentes lugares, exactamente como en el plan original que dice la ciencia. Según los estudios lingüísticos, todos los idiomas tienen un solo origen. Los idiomas se originaron en la antigua región del cercano oriente. También hay estudios sobre la dispersión de los seres humanos. Esto muestra que desde Mesopotamia, las personas se dispersaron a diferentes partes del mundo. Es como una gran división que comenzó en un solo lugar y continuó hasta que se formó el mundo que conocemos hoy. Y lo más sorprendente es que los idiomas parecieron separarse de repente. No fue poco a poco. Como si en un momento la humanidad tuviera un solo idioma. Y en poco tiempo surgieron los orígenes de los miles de idiomas que existen hoy. Exactamente como lo describe las Escrituras. Una repentina división de los idiomas que obligó a la gente a dispersarse por diferentes lugares. La Torre de Babel no se trata solo de construir. Es una historia de arrogancia, de unidad en contra de Dios y de la caída por el propio orgullo. Esto explica por qué hay zigurats en Mesopotamia, por qué de repente los idiomas se diversificaron y por qué las culturas se esparcieron por todo el mundo. También hay una advertencia aquí. La arrogancia precede a la caída y el orgullo lleva a la derrota. Babel es una advertencia. Cada vez que el hombre intenta construir el mundo sin Dios, surge el caos, y así como sucedió en Babel, hubo otro juicio que llegó en la época de Sodoma y Gomorra, un acontecimiento que dejó huella hasta hoy. En tercer lugar, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia. Ciudades que se convirtieron en símbolo de maldad, inmoralidad y violencia. Según las Escrituras, llegó a un punto en que ya no se podía tolerar y llegó el juicio. Al final, la evidencia muestra lo mismo. Una ciudad que alguna vez estuvo viva, que de repente se convirtió en cenizas y permaneció así durante miles de años. Y así como el juicio en Sodoma, Dios también usó el cambio de gobierno en Egipto para preparar el camino para José, un esclavo que se elevó y se convirtió en instrumento de salvación. Cuarto, José en Egipto. Esta es una de las historias de superación más asombrosas de la historia. José, hijo de Jacob, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado a pesar de ser inocente. Pero a pesar de todo, ascendió hasta que llegó a ser el segundo más poderoso de todo Egipto. Según las Escrituras, tenía 30 años cuando comenzó a servir al rey. Viajó por todo Egipto y durante los 7 años de abundancia, las cosechas fueron excelentes. Él almacenó la comida y la guardó en diferentes ciudades. Era tanta la comida que casi no se podía medir, ya ni siquiera podían contarla. Lo que hizo no fue solo preparación, fue sabiduría y un plan claro para el futuro.
Pero, ¿hay evidencia de esto? En la región de Fayum, en Egipto, los arqueólogos han descubierto algo. Grandes almacenes de grano provienen de la época conocida como el Reino Medio. Fueron diseñados para almacenar grandes cosechas, mucho más de lo necesario para el consumo diario. ¿Por qué se necesitaban almacenes tan grandes? Existen antiguos escritos que ofrecen una respuesta. Relatan épocas de abundancia y luego de una gran hambruna, tal como se describe en la Biblia. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Hay otro descubrimiento sorprendente. En un lugar del desierto del Nilo, llamado Avaris, se encontraron rastros de una gran comunidad de extranjeros. Durante las excavaciones se encontró una gran casa y la tumba de un alto funcionario. Dentro había una estatua de un hombre que no era egipcio. Tenía la piel clara, el cabello rojizo y vestía ropas coloridas. Muchos ven esto como similar a la historia de José, un extranjero que ascendió en Egipto y era conocido por su túnica colorida cuando era joven. Pero hay un detalle extraño. La tumba está vacía. No hay huesos, no hay cuerpo. ¿Por qué desaparecerían los restos de un alto funcionario? Algunos dicen que cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron los huesos de José según su deseo antes de morir. Es una historia que no solo trata sobre el ascenso, sino sobre el plan, la preparación y cómo se utiliza a una persona para salvar a muchos. Se dice en el libro del Éxodo que Moisés llevó los huesos de José porque los israelitas lo habían prometido. José dijo que llegaría el momento en que Dios los ayudaría, y cuando eso sucediera, llevarían sus huesos fuera de ese lugar. Hay otro detalle interesante. Hay escritos en Egipto sobre funcionarios que administraron los alimentos durante tiempos de crisis. Ellos eran los que almacenaban y distribuían los suministros. El título que le dieron a José tiene un significado. Según algunos estudios, esto puede significar intérprete de secretos. Esto concuerda con lo que hizo cuando explicó el sueño del rey. No solo en Egipto hay evidencia. En lugares cercanos como Canaán, también hay cartas sobre una gran hambruna. Por eso la gente se vio obligada a buscar comida en otros lugares. Al igual que los hermanos de José, ellos fueron a Egipto para comprar grano, y cuando se encontraron con él, se inclinaron ante él. Exactamente como el sueño que José tuvo antes. Es notable cómo coinciden los detalles. Los almacenes de grano en Egipto, la presencia de extranjeros en Avaris, cartas sobre la hambruna y el hecho de que sus hermanos se inclinaron ante él. Todo coincide con la historia en el Génesis. La historia de José no es solo historia. También es una prueba de cómo Dios usa lo malo para el bien. Él les dijo a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien, para salvar a muchos hermanos. No solo salvó a su familia, también mantuvo la línea de la promesa que llevaría a la llegada del Mesías. Y la evidencia muestra que Egipto se estaba preparando para la hambruna. Estaban almacenando comida y daban altos cargos incluso a los extranjeros. Pero la historia no termina ahí, porque los descendientes de Jacob se convertirán en esclavos. Y una vez más, Dios llamará a un hombre, Moisés, para guiarlos fuera de Egipto. Quinto, la salida de Egipto. Este es uno de los eventos más importantes de la Biblia, una historia de liberación, de cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud y mostró su poder contra el reino más poderoso de esa época. El libro del Éxodo narra el momento más importante. Moisés extendió su mano sobre el mar, y durante toda la noche un fuerte viento apartó las aguas. El centro se volvió tierra seca. El mar se dividió. Durante muchos años esto se consideró imposible. Algunos dicen que no hay evidencia. No hay pruebas de que haya sucedido algo así. Pero cuando se observa más de cerca la historia y los descubrimientos, hay cosas que empiezan a coincidir. En el mismo Egipto hay antiguos escritos que hablan de disturbio. Un documento describe un río que se convirtió en sangre. La luz fue reemplazada por oscuridad y muerte en toda la tierra. Hay líneas que dicen que el río es como sangre. Los edificios se han incendiado, arden, y los hijos de los nobles han muerto. La descripción es aterradora y se parece a las plagas mencionadas en la Biblia. Después de esto viene la salida, el cruce del mar. Algunos dicen que no es posible, pero los estudios tienen una explicación. Hay estudios que muestran que un viento fuerte puede empujar el agua y exponer temporalmente la tierra. Incluso hay simulaciones que muestran que si el viento es lo suficientemente fuerte,
puede abrirse un camino durante algunas horas, exactamente como se describe en las Escrituras. Hay otro detalle intrigante. Debajo del mar se han encontrado formas que parecen ruedas y partes de vehículos. Ya están cubiertas de coral, aunque todavía se debate. Esto da la posibilidad de que haya restos de soldados que quedaron allí, pero la evidencia más clara se puede ver en el siguiente acontecimiento. Si realmente los israelitas salieron de Egipto, deberían encontrarse en Canaán. Y eso es lo que se encontró. Hay una antigua inscripción de Egipto que menciona a Israel. Esta es la mención más antigua de ellos fuera de la Biblia. Eso significa que en ese tiempo ya estaban en la tierra. Como dice la Escritura, la historia del Éxodo no se trata solo de evidencia, se trata de una promesa. Se prometió que el pueblo sería esclavo y luego sería liberado, y eso fue lo que pasó. Se usaron las plagas, se dividió el mar y se los guió hacia la libertad. Hasta hoy, esto todavía se recuerda cada año, como un recordatorio de la liberación y de la fidelidad de Dios a su palabra. Una prueba viva de que este acontecimiento no es una leyenda, sino historia. Se dice que ese día debe ser recordado por cada generación. Una celebración, un recordatorio de la liberación. El Éxodo muestra a Dios que salva, redime y cumple su promesa. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Israel llegó a la tierra, hubo otro milagro, la caída de Jericó. Sexto, la caída de Jericó. Esta es una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento. Después de 40 años en el desierto, finalmente entraron en la tierra prometida, pero había un primer obstáculo. Una ciudad con murallas muy fuertes, casi imposible de penetrar. Pero la victoria no llegó por la fuerza, no por la espada, no por la guerra, sino por la fe y la obediencia. Cuando sonó la trompeta, la gente gritó, y las murallas cayeron. Una escena que parecía imposible. Durante mucho tiempo esto no se creyó, pero la arqueología ha hecho descubrimientos que arrojan luz sobre la historia. Hubo una excavación que mostró algo inusual. Las murallas no cayeron hacia adentro, sino hacia afuera. Esto no es normal en una ciudad conquistada. Normalmente caen hacia adentro, pero aquí parece que fueron empujadas hacia afuera, como si hubieran hecho un camino para entrar, exactamente como lo describe la Biblia. También se encontró una gruesa capa de ceniza, prueba de que la ciudad fue incendiada, tal como se ordenó. Aún más sorprendente, hay vasijas que todavía están llenas de grano. ¿Qué significa esto? Primero, la caída fue rápida. No hubo un asedio largo, no pasaron hambre. Segundo, era tiempo de cosecha. Coincide con los detalles de la Biblia. Y tercero, los israelitas no tomaron la comida, obedecieron la orden y destruyeron la ciudad. Hay otras excavaciones que dicen que esto ocurrió antes, pero una cosa sigue siendo clara. Hay una ciudad, hay un muro, y hay una destrucción repentina que se parece a la historia. Un suceso que no solo trata sobre la guerra, sino sobre la obediencia, y sobre el poder de Dios que actúa de maneras inesperadas. Los críticos usaron esa conclusión, y de inmediato dijeron que la Biblia estaba equivocada. Pero con el paso del tiempo, los estudiosos volvieron a examinar la evidencia, y notaron cosas nuevas. Había fragmentos de cerámica que antes no recibieron suficiente atención, que coinciden con la época mencionada en la Biblia. Ahora, más personas creen que la destrucción de Jericó ocurrió en la misma época en que Israel entró en Canaán. Un detalle que coincide con las Escrituras. La caída de Jericó no fue solo una victoria en la guerra, es una prueba del poder de Dios y de la fe del hombre. Ningún soldado podría derribar un muro así, pero Dios lo hizo. La gente obedeció. Sonaron las trompetas. Los soldados gritaron y los muros cayeron. Y hasta hoy, los restos de Jericó son testigos silenciosos. Muros que cayeron hacia afuera, huellas de fuego y granos que no fueron tocados. Exactamente lo que se esperaría si la historia fuera cierta. Esto muestra que no hay ninguna fortaleza que pueda resistir el poder de Dios. Y así como se comprobó en Jericó, hubo otro nombre que antes se ponía en duda, pero que después también se comprobó, el séptimo, la casa de David. Uno de los nombres más importantes en la Biblia, David, el pastor, guerrero, rey y antepasado del Mesías prometido. Durante muchos años algunos decían que solo fue producto de la imaginación, una leyenda, solo una historia. Pero todo cambió cuando habló la arqueología. Se encontró una inscripción en el norte de Israel, una piedra con grabados de la antigüedad. Relata la victoria de un rey sobre Israel, y en ese grabado hay un nombre, Casa de David.
Por primera vez el nombre de David apareció fuera de la Biblia, no como una leyenda, sino como un rey real, un líder reconocido incluso por sus enemigos. Antes de ese descubrimiento, muchos eruditos decían que, si David realmente existió, solo era un simple líder de una pequeña tribu. Pero todo cambió por el hallazgo de la piedra. Esto demostró que en la antigüedad el nombre de David ya era conocido, no solo en Israel, sino también en otros reinos. Se descubrió otra cosa de la misma época, que también contiene una posible mención de su nombre. Es una pieza de evidencia que refuerza lo que dice la Biblia. David no es una invención. Él fue una persona real, un siervo escogido. De ser un pastor fue hecho rey. Su vida no fue perfecta, tuvo éxitos, tuvo errores, pero a pesar de todo, Dios lo usó, y de su linaje vino el Mesías. Para los que dudan, la evidencia rompe la idea de que Él es solo una leyenda. Para los que creen, esto solo confirma que lo que dice la Escritura es verdad. Y a veces incluso las piedras hablan como prueba. Pero la historia de Israel no es solo sobre David. Después vino una tragedia. Octavo, el cautiverio en Babilonia. Este fue uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. Durante muchos años los profetas les advirtieron: aléjense del pecado, dejen de adorar ídolos. Pero no escucharon hasta que llegó el juicio. Dios permitió que Babilonia, el reino más poderoso en ese tiempo, conquistara Judá. Llegaron los soldados, destruyeron los muros de Jerusalén, quemaron el templo y se llevaron los tesoros. Se llevaron a la gente como prisioneros. No fue solo una simple invasión, fue el final de una era. Perdieron la tierra, el reino fue destruido y el pueblo quedó disperso. Pero incluso en medio del juicio, Dios todavía tenía un plan. La arqueología tiene evidencia clara sobre este acontecimiento. Existen antiguos escritos de Babilonia. Están escritos en tablillas. Describen detalladamente las conquistas del rey, incluyendo el ataque a Jerusalén. Estos escritos coinciden con la línea de tiempo de la Biblia. En Babilonia también se encontraron listas de alimentos que se daban a los prisioneros, y entre los nombres escritos allí hay un nombre conocido, el rey de Judá. También se le menciona en la Biblia como liberado de la prisión y honrado. En los antiguos escritos se pueden ver los detalles. Hay aceite reservado, hay grano para el rey de Judá, una prueba directa de la historia. Esto muestra que el cautiverio no es solo un relato religioso, realmente sucedió. La gente fue llevada a Babilonia, a su rey le dieron comida, y su sufrimiento fue real. Antes de que esto sucediera, los profetas ya habían advertido, llamaron al cambio, pero no fueron escuchados, y llegó el juicio. Pero incluso en medio del juicio, todavía hay esperanza. Hay una promesa de que volverán. Después del tiempo señalado y cuando ese tiempo terminó, Dios cumplió su palabra. El pueblo regresó. Pero hay una promesa aún más grande que vendrá con el paso de los años. De la descendencia de David nacerá un niño en Belén. Y su vida, muerte y resurrección no solo están escritas en las Escrituras, sino que también son reconocidas por la historia. Noveno, Jesucristo en la historia. El acontecimiento más importante de todos no es el diluvio, ni Babel, ni Jericó, ni el cautiverio, sino la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Todo gira en torno a esto. La pregunta ahora ¿es cierto lo que se dice de Jesús, que nació un Salvador? Para los creyentes, esta es la historia más importante. Pero para otros, ¿dónde está la evidencia? La respuesta está justo a nuestro alrededor. Empecemos con los historiadores romanos. Tácito escribió sobre Jesús. Mencionó a sus seguidores y cómo fueron castigados durante el tiempo de Nerón. También dijo que Cristo fue ejecutado durante el tiempo de Tiberio y por orden de un gobernador, Poncio Pilato. Esto lo escribió un romano, no era seguidor, pero confirmó el detalle importante de que Jesús fue crucificado. A continuación veremos los escritos judíos. Flavio Josefo también escribió acerca de Jesús. Él lo llamó un hombre sabio, que hacía cosas asombrosas, y también mencionó su crucifixión. Aunque hay algunas partes que pudieron haber sido modificadas, la mayoría cree que él realmente escribió esto. Eso significa que no solo la Biblia habla sobre Jesús, también hay escritos de otras fuentes, e incluso la arqueología tiene su aporte. Se encontró una piedra con el nombre de Poncio Pilato,
una prueba de que él fue una persona real. Como se dice en el Evangelio, también se han encontrado lugares, sinagogas, tumbas y clavos que se usaron en la crucifixión o en la cruz. Todo coincide con el mundo del Nuevo Testamento, pero la evidencia más fuerte no es una piedra, no es una carta, sino las personas. Después de la muerte de Jesús, los discípulos que antes tenían miedo se volvieron valientes, predicaron, proclamaron que Él resucitó y su creencia se difundió rápidamente. No fue porque fuera una leyenda, sino porque algo sucedió, algo que no podían negar, incluso enfrentando persecución, incluso la muerte. La historia dice que el rápido crecimiento del cristianismo es difícil de explicar si Jesús no fuera real, si Él no resucitó, si no hubiera pasado algo extraordinario después de su muerte. Al final, la ciencia, la historia y la arqueología están de acuerdo. Jesús no es una invención, Él vivió, murió y cambió el curso del mundo para siempre.